Ahí está. Buenas noches, docente y compañeros del curso de Problemas y Desafíos del Perú actual de la Universidad Tecnológica del Perú. Acá me encuentro con el señor Joan León Moy. Yo venía a hacer la entrevista sobre los aspectos políticos, sociales y económicos en el gobierno del señor Fujimori, ¿no? Bueno, empezamos la entrevista sin más preámbulo. Señor Joan, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Ya, lo primero sería cómo llegó Fujimori al gobierno. Fujimori llegó al gobierno diciéndole al voto peruano lo que querían escuchar, no la realidad. Luego, al inicio de su gobierno, utilizó el plan de gobierno del Fredemo, que era una estabilización económica dura, fuerte, no paulatina como lo había prometido en sus inicios. Y apareció el famoso Fujichop, lo que hizo que lo que logró fue congelar los precios, no volver a subir los sueldos y la venta de empresas nacionales a la privatización para que de esa manera el Perú reciba divisas. En esos 5 años, del 90 al 95, el gobierno se estabilizó de manera brusca, pero era la única medida que había que coger para salir de la hiperinflación. Ya, bueno, ahora, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Una de las políticas que usó Fujimori fue proteger a los pueblos marginados, Sierra Central, Selva Central, para que se pueda poco más decir que la economía salga de Lima y se extienda a otras provincias del Perú. Y atacar de lleno al terrorismo, porque eso era nuestro debacle social, el terrorismo. La gente tenía demasiado miedo. A ver, otra más referente a eso también. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? A mí me parece de que fue una decisión correcta, acertada, no muy aplaudida por muchos, pero era la única forma de salir de una guerra interna, ya, porque prácticamente era una guerra interna. Y había apoyo de los militares, el servicio militar obligatorio nos ayudaba a tener más milicia y eso le permitió a él tener más poderío militar y tomar las decisiones correctas contra los subversivos. Ya está. Otra más, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? No tengo claro si fue comprobado, pero sí fue una noticia que movió mucha masa, porque se decía de que el gobierno fujimorista esterilizaba a las campesinas con el engaño de que la estaban vacunando, que la estaban poniendo inyecciones anticonceptivas, cuando realmente las estaban esterilizando. No sé si fue comprobado, pero si quisiéramos compararnos con un país potencia, China, por ejemplo, China tiene una ley, no podías tener más de un hijo, pero dicho sea de paso por su tipo de gobierno. El tipo de gobierno de nosotros no permitía eso en las leyes. Como lo repito, no sé si fue comprobado, pero desde haber sido cierto, me parecería que sí era justo tener una planificación familiar en la sierra, porque en la sierra la mayoría de mujeres tenían 4, 5, 6, 7 hijos, lo que hacía crecer la población indígena, pero no crecían económicamente, sino crecían sus gastos. Ya está. Y ahora, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno.
Libertad de expresión en el gobierno de Fujimori no había al 100%, porque había muchos canales que sí estaban controlados por el Estado y no querían tener problemas o ir en contra del Estado. Lo que ocasionó, o sea, lo que sí se dice que medidas que tomaron, no tomaron ninguna medida, más bien sí hubo una restricción de prensa. Ya. Y ahora la última pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencia tuvo para el país? Los eventos, bueno, básicamente fue el descubrimiento de la campaña o administración que tenía Vladimiro Montesino contra, o sea, con los congresistas, narcos, quería formar un narcoestado, cobraba cupo, se utilizaba la milicia, la marina, la fuerza aérea para el narcotráfico, eso sí está comprobado, pero más que una caída de Fujimori, Fujimori tomó las decisiones correctas en el momento correcto, pero el que se mantenga en el cargo inició o sea, corrompió su gobierno. Ese fue el motivo de la caída. Bueno, señor Joan León Moy, muchas gracias por participar de la entrevista. Para que no, pero gracias a ti. Eh,